Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. Prepárate a recibir lo que Dios tiene para ti. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están mis hermanos, amigos que están acá en este grupo cristiano? Le habla y le saluda a su hermano en Cristo, Miguel Salazar. Quisiera en esta hora, estos minutos, compartir una reflexión importante acerca de la palabra de Dios y citar un texto de la Biblia en San Juan capítulo 3, verso 16. Y todos lo conocemos, aquel texto, que es de mucha bendición para todos nosotros y aún para el ser humano. Y que Dios siempre con esta palabra muestra su amor para todos. Y la palabra se lee con la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahí hemos leído: de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo amó a Dios al mundo? Dando a su Hijo unigénito. ¿A quién le dio? A Jesucristo. Jesucristo, el Hijo amado del Padre Celestial, fue enviado al mundo para poder darnos su salvación, su amor. Y a través de Jesús podemos ver al Padre. En este texto citado, en el texto que hemos citado, ese es sin duda el texto más querido por todos, ¿no? Y es más utilizado aun cuando predicamos la palabra, cuando hablamos y compartimos el amor de Dios a toda persona que nos encontramos, o que siempre damos este mensaje en cualquier parte donde estemos. En realidad nosotros vemos el regalo de Dios. ¿Y cuál es el regalo? Es el amor de Dios. Jamás una persona podía darte amor siempre con condiciones, siempre con muchos intereses. Pero a pesar de eso, el hombre cometió tantas cosas, tantos errores, tantos pecados, que Dios amó al mundo, dice. Y por la cual dice aquí, gloria a Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En verdad, toda persona que no tiene a Cristo en su corazón está perdido, no tiene vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Y en esta reflexión que quiero decirles es que Dios, a través de su Hijo, quiere perdonarnos, quiere que en Él creamos para poder recibir esa vida eterna. Primeramente, gloria a Dios, el amor de Dios es grande. El amor de Dios es infinito. Y por eso tenemos que ver por qué Dios quiere amar el mundo. ¿Por qué Dios se interesa por nosotros y por todos los seres humanos? Realmente Dios se interesa. Pero hay personas que piensan que Dios se ha olvidado de su creación. Se ha olvidado, no de todos. Aún nosotros como cristianos pensamos también así. Cuando sentimos que estamos solos, cuando sentimos que estamos en las pruebas o en un desierto, o pasando algo que pareciera que Dios nos ha dejado. En realidad, aún como creyentes, no podemos pensar que el Señor no nos ama.
si el Señor ya nos amó y Él quiere que siempre confiemos en Él? Entonces, ¿cómo podemos recibir ese amor, ese don maravilloso? ¿Y sabes cómo es? Acá dice la palabra de Dios: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y cómo yo puedo recibir el amor? Mucha gente busca amor material, valor, amor de diferentes maneras, ¿no? Quiere llenar su corazón a través de una persona o a través de algo, ¿no? Y a veces eso no es amor. Ese no es el amor completo. En realidad la gente del mundo no está completamente lleno de amor. Podrá tener su esposa, sus hijos, y a través de eso el amor está. Pero el Señor dice algo. Dice la palabra de Dios: para poder recibir el amor de Dios, dice, hay que creer en Él. Dice acá: para que todo aquel que en Él cree, dice. Quiere decir, ¿qué es creer? Es tener fe. Y por medio de la fe es poder creerle a Él. Entonces, tenemos que creer. Si una persona, para poder ser salva, para poder recibir a Cristo Jesús, debe creer. No puede recibir el amor por recibir. Debe conocer quién es Jesús, quién es ese Cristo, quién es el Hijo de Dios, que aquel Padre Celestial nos está presentando. Y por esa razón nosotros como cristianos no solamente predicamos del Padre, predicamos también del Hijo, porque acá Dios presenta a su Hijo unigénito. Y ahí dice: y para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Es decir, que tiene que creer en Él, tiene que conocerlo, tiene que tener fe en Él. Entonces el primer paso es conocer. Pero ¿cómo podemos conocer a Cristo? Ahora nosotros como cristianos estamos conociendo, y estamos conociendo más y más cada día que recibimos su palabra, que recibimos nuevas experiencias. Cada momento que oramos, buscamos a Dios, ese amor viene, esa fuerza espiritual, ese poder viene. Y entonces todas estas enseñanzas que Dios nos está dando, tenemos que compartirle y hacerle conocer a la persona para que pueda creer. Tenemos que presentarle a Cristo. Nosotros como cristianos, como creyentes, gracias a Dios, estamos viviendo esa experiencia muy hermosa, y por la cual, si nos falta todo, pero el amor no nos va a faltar, porque tenemos a Cristo y le hemos creído. Entonces, hermano, vemos un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Gloria a Dios, aleluya, al ciego Bartimeo, ¿no? ¿Cuántos los conocen? A Bartimeo, ¿no? Un ciego que no podía ver, pero escuchó a un tal Jesús de Nazaret. Escuchó a un Cristo que sanaba, que sana, que está liberando, que está echando fuera demonios, que está compartiendo lo que el reino de los cielos hay. Entonces Bartimeo, el ciego Bartimeo, no podía verlo, pero escuchaba, creía, y entonces sintió, y en su corazón despertó un deseo de conocerlo, de creerle en Él, de depositar su fe en Él, a pesar de no haberlo visto, pero escuchaba que estaba ahí. Claro que Cristo en ese momento estaba, ¿no? Estaba ahí, pero Bartimeo no lo podía ver, pero lo podía sentir, y esperaba en cualquier momento que apareciera por el camino. Y así fue, como dice el libro de Marcos capítulo 10 verso 46, ahí está relatado, que ahí fue donde pudo conocerlo, y ahí fue donde él pidió misericordia, ahí fue donde él exclamó, gritó, y ahí tuvo un deseo por creerle. Y eso es lo que debe hacer cada persona
cada una de las personas a quien predicamos, a quien damos la palabra, que lo conozca, que confíe, que lo conozca quién es Él, qué es lo que puede hacer Él por nosotros, compartir la experiencia que hemos tenido con Cristo. Eso es lo que Bartimeo también, mientras que estuvo ahí en ese momento, habrán pasado días, cuánto tiempo que escuchaba de ese Dios, de ese Cristo, que sanaba, y un día ya tanto de escuchar, que algo que él no podía ver, dónde estaba, no podía ver lo que Cristo hacía, pero él ya estaba, él escuchaba. Aún las personas que eran sanos por el Señor, de repente a Bartimeo le comentaban, le decían, y ahí Bartimeo tomó interés. Y por esa razón, aquel ciego exclamó, sintió que pasaba por aquel camino, y ahí fue donde el Señor le habló y le recobró la vista. Y no solamente lo salvó, no solamente le dio vida eterna, sino también le dio la vista. Imagínese el amor de Dios que puede hacer. Si usted le conociera a Dios, le conocieras a Cristo, Él puede hacer todo. Y Él esperó de repente tantos años, tantos tiempos, de al que alguien le diera esa palabra. Entonces, cuando vienes a Jesús por fe, entonces tú tienes que creerle, pero para eso hay que conocerlo. Hay que conocer, hay que saber quién es Cristo. Claro, uno puede inmediatamente creerle, pero también es bueno compartirle las experiencias, las sanidades que tú has recibido de parte de Dios. Y todo eso alimenta a la persona, alimenta a la persona a quien le estamos dando la palabra. Porque hay gente que le predica, sí, Cristo sana, salva, pero en realidad la gente pues a veces no creen, porque piensan que estamos hablando cualquier cosa. Pero si le contamos los testimonios, le contamos y le decimos lo que la Biblia, lo que Jesús hizo por cada persona, por cada ser humano, como Dios sanó, como Dios abrió la vista al ciego, sanó enfermos, hizo milagros. O sea, todas estas cosas, las evidencias que están en la Biblia, más lo que hemos tenido, eso va a hacer que la persona crea en ese Cristo, en aquel Cristo que Dios quiere que prediquemos. Entonces, para predicar la palabra, no le podemos predicar por predicar. Tenemos que compartir, y no solamente sanidad, sino también la experiencia, el amor, los cambios que Dios ha hecho con nosotros. De repente éramos pecadores, éramos tan terribles en esta vida mundana, pero Dios nos libró, nos sacó, nos cambió. Y todo eso hace que la persona crea en ese Dios, a pesar que Cristo ya en persona no está, pero dejó su presencia, su Espíritu Santo, y eso está como evidencia en nuestros corazones. Entonces la persona tiene que creer. Así podremos, hermanos míos, compartir el amor de Dios, no con cólera, no con amargura, no con atacarlo, ¿no? Y de repente mandarlo al infierno. Claro, es una palabra fuerte también, cuando la persona de un momento a otro pues cree que ya está salvo, ¿no? De una manera u otra, como lo hicieron los religiosos de aquel tiempo, ¿no? Pensando bautizarse nomás, ya eran salvos cuando no tenían cambio. No pensaban que tenían que dejar muchas cosas. Claro, en el camino Dios nos va cambiando, nos va dando muchas cosas, nos va quitando muchos efectos. Por esa razón, el Señor no quiere que perezcamos. Porque dice no se pierda. Es que en realidad toda persona está perdida. Toda persona que no tiene a Dios se siente perdida. Perdida porque su vida no tiene salvación. No tiene dónde ir. Su camino está para el infierno. Es cierto. Esa es la realidad de hoy día. Como dice el libro de San Juan, capítulo 10, verso 28, dice, ¿no? Gloria a Dios. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Es cierto. El Señor no quiere que se pierdan. No quiere que caigamos
Porque toda persona sin el amor de Dios, sin ese Cristo, está perdida. No está en las manos de Dios. Y acá dice, ¿no? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué habla Dios así? Porque Cristo dice, nadie las arrebatará de mi mano. Porque en realidad, todo aquel que cree en Él está en las manos de Dios. Pero si uno no cree, no recibe, no acepta el amor de Dios, no acepta al Señor en su vida, no recibe, no le cree, entonces esa persona no está en las manos de Dios. Pero aquel que cree, así como Bartimeo, confió, entregó su vida, clamó, hermano, Bartimeo y toda persona, ¿no? Comenzó. Hasta yo mismo le digo la experiencia que he tenido, gritaba, Señor, ayúdame, sálvame. Y es verdad, porque realmente eso nos hace que creamos en su palabra. Y eso pasó que Dios dice, nadie la arrebatará. Aquel día que usted o aquella persona que recibe el amor de Dios está en las manos de Dios. Y Dios le promete que no serán arrebatados en la mano de Dios. Y también nos promete tener vida eterna, por la cual la vida eterna es la consecuencia de haber aceptado al Señor, de haber el amor de Dios, haber tomado en sus vidas. Por eso, yo les preguntaría si hubiera alguien por ahí que no es cristiano, no tiene a Cristo, entonces le gustaría creerle a Jesús. Entonces, realmente muchas personas cuando predicamos no lo aceptan, no lo reciben, no toman esta palabra, ¿no? Entonces pierden esa bendición. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Es poder orar y poder predicar esa palabra. Entonces, ¿qué queremos en estos momentos? Y concluir con esto, decirles que todos necesitamos el amor de Dios. Aún siendo cristianos, necesitamos más el amor de Cristo. Entonces, hoy, en este día, es un día de salvación. Y deseamos que todo aquel que realmente no quiere perderse en el pecado, en los vicios, en tantas cosas que hay en este mundo que al hombre lo destruye, es creer al Señor, depositar su vida en Dios, y el Señor no querrá que te pierdas. Así que, amigo, Cristo está aquí y Él desea lo mejor para tu vida. Que Dios te bendiga, amado hermano y hermana también. Predica la palabra de Dios, predica el amor de Dios, y el Señor te use, te guíe y compartas también lo que Dios hizo contigo. Que Dios te bendiga mucho, y yo sé que estaremos en otra oportunidad compartiendo reflexiones cristianas para la gloria de Dios. Amén.